La región de Transilvania en Rumanía es conocida por sus lúgubres leyendas, sus castillos y sus bosques nebulosos, entre un montón de otras cosas más que suceden en la superficie. Pero sus profundidades también esconden maravillas, porque al norte de Transilvania hay una mina de sal que se convirtió en un espacio subterráneo espectacular al punto de ser un parque de diversiones bajo tierra. Eso es lo que vamos a conocer juntos en el siguiente video. Así comenzó la mañana el día de hoy. Es la primera nevada que vemos en Rumania y tenemos justo que caminar 43 minutos para llegar al destino del video. Así que vamos a ver qué onda. $40 minutos caminando así. 40 minutos y yo sosteniendo el paraguas para que la cámara no se moje. No hace tanto frío igual, No. pero nieva. Y la calle es de barro, así que resbala. Acabamos de llegar a la entrada del predio y apenas bajamos vemos pasar un bondi de un colectivo que llega hasta acá, venía desde el centro, y averiguamos acá, cuando compramos el ticket, nos dijeron, sí, ¿cómo que vinieron caminando? Hay un colectivo que los deja en la puerta. Y bueno, nada, por no averiguar. Pero ustedes sepan que hay un bus, no sean salame como nosotros, que vinimos con el paragüita ahí debajo de la nieve, y la entrada costó 40 leis por persona, que son más o menos 8 euros, así que ahí vamos a entrar. Normalmente la gente chupa estas paredes porque son saladas, porque son paredes de sal, pero COVID, o sea, no vamos a andar chupando las paredes. Una de las primeras cosas que nos encontramos en la salina es un spa que actualmente está cerrado para turistas, calculo que por esto del COVID, y simplemente dice acceso para gente que tenga una prescripción médica. Así que tratamientos con sal natural, todo acá abajo, es muy loco. Esta escalera que usaban los mineros para ir a trabajar abajo, un día vino el último príncipe de Rumania y bajó por esta escalera, vino a ver la mina, y a partir de que vino el príncipe los trabajadores nunca pudieron volver a utilizar esta escalera porque a partir de ahí fue la escalera solo para nobles. Así que tuvieron que hacer un trayecto más largo y esta escalera ahora se denomina la escalera de los ricos. Si se volviera a explotar esta mina de sal, toda la sal que hay en este complejo podría abastecer al mundo por 60 años. Todo este sistema que vemos acá atrás funcionaba para transportar la sal desde debajo de la mina a través de un sistema de poleas y con vagones y todo. Pero la tracción de todo esto, los que realizaban el movimiento, eran caballos. Había 2 por cada uno de esos brazos que se ven en la máquina, y decían que luego de 6 meses ya no daban más, los tenían que remover de acá porque como estaba todo oscuro se volvían ciegos y bueno, obviamente estaban todos agotados. Escuchen esto, por favor.
arriba ya se empiezan a ver las atracciones, los juegos que hay debajo, ya me estoy emocionando, ya quiero ir corriendo. Bueno, en realidad corriendo no, porque está bastante resbaloso el piso, pero ya quiero estar ahí. Desde acá arriba se pueden ver mesas de ping pong, una vuelta al mundo, un anfiteatro, mini golf, ¿qué más me estoy perdiendo? Bowling, un montón de cosas, es una locura y es muy lindo estéticamente, o sea, cómo distribuyeron las luces, ver el ascensor, todo, está increíble. Una vez más, lo positivo que tiene el virus es que hay muy poca gente en la mina comparado con los videos o las fotos que ves adentro en verano, que parece insoportable. Este anfiteatro cuesta 300 lei la hora, que es más o menos 62 euros en realidad. Si lo pensás, no es tan caro. No. Podríamos hacer un showcito con Cuchetango. Es pagable, es pagable. No es para nosotros, pero es pagable para alguien que quiera hacer un show acá. Se dice que los primeros que explotaron este área para extraer la sal fueron los romanos cuando dominaban estas tierras, pero no hay evidencia de eso, no quedó evidencia de eso por toda la explotación que vino después en la época medieval, a partir del siglo XI. Y con los años la explotación de sal pasó de ser un éxito comercial a ir quedando en el olvido, hasta el punto de que en 1932 se suspendieron las actividades. Durante la Segunda Guerra Mundial esto se usó como refugio antiaéreo y después recién en 1992 comenzó a explotarse turísticamente. Pero en 2008 cerraron la mina y en 2010 la abrieron con todo esto renovado y todos estos juegos y lo que ven ahora. Al nivel de los jugadores de ping pong. Como yo, pésimo. Aldi, ya estuvimos en varias cuevas, ya estuvimos bajo tierra varias veces. ¿Cuál fue la que más te copó? Las cuevas de Postonia, por más que estas son increíbles, están muy lindas, digamos, las de Postonia tenían algo muy especial. La primera cosa es que son naturales, no excavadas por el hombre, como es en el caso de estas. Además que entras con un tren y hay todo un sendero que uno puede hacer caminando y ver las diferentes formaciones rocosas. No les voy a contar más porque todo eso ya está en un video en el canal que se los dejamos acá recomendado. Bueno, igualmente es un poco injusta la comparación porque esto no es una cueva, sino que es una mina con muchas luces, así que... Estamos en la mina Teresia, que es el sector más antiguo de todo el complejo de la mina de Turda. Y acá entre 1690 y 1880 se extrajo un montonazo de sal, hasta que cesaron con eso y empezaron a depositar todos los restos de la construcción de una galería que se estaba construyendo, o sea, todos los restos de sal, de rocas, etc. Luego toda esta zona se inundó y se formó un lago, y de todos esos restos que tiraron anteriormente se terminó formando una isla acá en el medio, que es donde hoy día está toda esta instalación lumínica y donde parten los botecitos. Hoy el lago tiene un máximo de 8 metros de profundidad
Y me da un poquito de miedo, decir honestamente, porque me hace acordar esa escena de Harry Potter, cuando está Harry y Dumbledore tratando de sacar un Horcrux y vienen unos bichos y los llevan hacia las profundidades. Así que voy a ver si me animo al botecito, ¿no? Piensen que esta zona construida para turistas se habilitó en 2010 y estamos a 2020 y la sal ya se empieza a ver cómo se va apoderando de todo, de las maderas. Acá ya va tapando algunas inscripciones del año 2012 por ahí. Muy loco. Acabamos de terminar de hacer nuestro tour por todo el complejo de las Salinas de Turda. La verdad que nos divertimos. Estuvo bueno, la verdad que es muy original. No sé si hay otra, sí, creo que no hay otra salina con estas particularidades. Y lo que tiene es como todo el complejo que se armaron con las atracciones, las paredes son muy lindas, es muy particular todo ese veteadito que tienen por la sal. Y bueno, eso, el lago es muy loco, la verdad. No sé qué tan disfrutable puede llegar a ser cuando hay mucha gente. Sí, hoy estaba súper tranquilo, había mucho espacio. Igualmente vimos bastante gente, bueno, no respetando las medidas de distancia, gente sin barbijo. Gente mayor sin máscara, pero bueno. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Y no si es así, dejen un like, dejen un comentario, cualquier comentario que quieran hacer. Y no se olviden de suscribirse si todavía no lo hicieron. Los dejamos con estos recomendados y nos estamos viendo y escuchando en el próximo video.